Con motivo del 30 de noviembre, día en el que sale publicado este episodio, y el Día Internacional de la Lucha de los Trastornos de Conducta Alimentaria, le he pedido a Manuel Antolín Gutiérrez que nos acompañe para hablarnos sobre la intervención psicológica en estos trastornos que afectan a 70 millones de personas. Manuel es psicólogo sanitario, psicoterapeuta y experto en trastornos de la conducta alimentaria y psicología de la obesidad. Además, es creador y director del blog Cómete el Mundo TCA, web de referencia para personas afectadas, familiares y profesionales. Escuchar a un experto como Manuel es un lujo. En la entrevista hablamos de las competencias que como profesionales debemos desarrollar en estos casos y de cómo realizar un buen trabajo con las familias y con la red profesional, entre otras muchas cosas. Y como siempre, al final nos va a dar bibliografía recomendada que vas a poder encontrar en las notas de la página del podcast. Sin más, te dejo con la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Antolín. Te doy la bienvenida y las gracias por aceptar esta invitación a Gabinete de Psicología, Manuel. Y ya sabes cómo empiezo siempre este podcast preguntando a los invitados sobre por qué se hicieron psicólogos, cómo llegaste tú a la psicología y posteriormente al campo de los trastornos de conducta alimentaria. Bueno, pues en primer lugar, Elena, agradecerte que me hayas invitado, porque tengo que decir que no puedo ir a todas partes, ¿no? Porque, bueno, pues hay veces que te llaman para un sitio, para otro, no porque seas importante, sino porque, bueno, pues por alguna razón te han conocido y no puedo ir a todo. Pero tu programa quería venir porque lo escucho y porque me gusta. Entonces, como lo escucho en el coche y me gusta y me has invitado, pues yo feliz de poder apartar también mi granito de arena. O sea que eso por delante. Y con respecto a cómo llegué a psicología, pues tengo que decir que sería guay decir pues que era mi vocación, siempre lo tuve claro, pero no, yo creo que a veces la vocación está un poco sobrevalorada por el hecho de que eh, es difícil saber cuál es tu vocación si no has probado prácticamente nada. Con lo cual yo quería ser periodista y además me gustaba mucho el deporte y quería ser periodista deportivo, pero no entré. Con lo cual dije, bueno, ¿y cuál es otra carrera que me podría gustar, que podría ser interesante? Bueno, la psicología yo creo que por mis características personales quizá podría ser interesante. Y entonces, bueno, pues ahí empecé a estudiar psicología y la verdad es que, bueno, la carrera me gustó, tampoco es que me entusiasmara por el hecho de que quizá la parte práctica está muy abandonada y solo es la parte teórica lo que estudias en la carrera, por lo menos cuando yo estudiaba. Y entonces, bueno, cuando terminé la carrera ya empecé a ver casos y demás y ya me di cuenta de que era algo que me gustaba, que se me da bien, creo que se me da bien y que lo podía sostener, porque como tú sabes, ser psicólogo no es nada fácil, porque por mucho que te guste, pues hay muchas cosas que son muy duras y muy difíciles, ¿no? De tragar, de digerir, de sostener, pero yo me veía como que era capaz de sostenerlo, ¿no? Y de ahí pues llegué a la psicología y posteriormente, cuando terminé psicología, llegué a este ámbito de los trastornos alimentarios. Empecé a colaborar, hice un máster de terapia sistémica cuando terminé psicología y después de ese máster empecé a colaborar con la Asociación Extremeña en defensa del tratamiento de los trastornos alimentarios y en la actualidad pues todavía continúo colaborando activamente con la asociación. Y después surge un blog, no sé en qué momento, que se llama Cómete el Mundo TCA. ¿Cómo surge esta idea y cómo se va desarrollando? Pues surge porque yo trabajo mucho con familias de personas con trastornos alimentarios, aparte de personas afectadas, también mucho con familias, ¿no? Hacemos grupos de apoyo para familiares y en esos grupos había familiares que me preguntaban por recursos pues para aprender acerca de los trastornos alimentarios, pues algún blog, algún sitio de referencia para obtener más información y demás. Y no sabía qué blog derivar,
porque no había muchos, yo no conocía muchos ni pocos, no conocía ningún blog especializado en trastornos alimentarios en castellano al que pudiera derivar. Con lo cual quedó ahí como esa necesidad de quizás sería bueno hacer algo en esa línea. Y en el año 2016 empecé a crear el blog, también empujado por algún colega, algún amigo que me dijo, tú tienes que crear un blog, hombre, tienes mucha experiencia, estaría muy bien que lo crearas, ¿no? Mi amigo Juan Y al final, en el año 2016, creé el proyecto Cómete el Mundo, que tiene por un lado el blog que tú has mencionado antes, cometelmundotca.es. Hay recursos fijos, tanto para profesionales de salud mental que trabajan en este ámbito, como para profesionales de la educación, como para familiares, como para personas afectadas. Y luego hay publicaciones. Al principio las hacíamos semanales, ahora mismo tiene una periodicidad más o menos quincenal. Y bueno, pues hablamos de recursos de afrontamiento, de tratamiento y de prevención en este tipo de problemáticas. Y seguimos ahí en el blog después de estos 5 años. Sin duda, un blog de referencia y al que acudo mucho últimamente, ya que con la pandemia los casos de trastorno de conducta alimentaria se han disparado. ¿Cómo y por qué crees tú, como experto, que la pandemia está afectando en el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria? Pues en personas que previamente a la pandemia tenían un trastorno alimentario, nos hemos encontrado distintas situaciones, ¿no? Yo recuerdo que escribí en el blog un artículo que se titulaba La doble burbuja, la mejoría de la doble burbuja de los trastornos alimentarios o algo así, no recuerdo exactamente el título. Y en ella hablaba de que en la primera semana, las primeras semanas, nos habíamos encontrado con que había gente que incluso había mejorado de su trastorno alimentario. ¿Por qué? Porque es como que no tenían que enfrentarse a muchas situaciones, sino que estaban en casa, estaban más tiempo con la familia. Si había cierta calma, cierta tranquilidad en relación familiar, pues bueno, podían dedicar tiempo a estudiar o a las cosas de otra manera, con más calma, ¿no? Pero claro, la pandemia, empezaron las semanas, los meses, los confinamientos de varios meses, en fin, todo lo que ha traído consigo. Con lo cual, esto a la larga lo que ha provocado es que los tratamientos muchas veces se hayan tenido que interrumpir, eh, porque no en todos los casos y en todos los tratamientos y todos los equipos pueden trabajar de forma online o pueden hacer un cambio rápido para adaptarse a la situación, y muchas veces las terapias o los tratamientos o los seguimientos han sido vía telefónica. En otros casos se ha podido hacer de forma online, con lo cual no ha habido tanta dificultad, pero se ha ralentizado el proceso y se ha abordado de una manera diferente. Y esto ha llevado a que sea mucho más complicado abordar el problema de forma telefónica o con entrevistas más cortas y demás, ¿no? Y luego, por otro lado, también las personas afectadas que previamente tenían un trastorno alimentario han visto como sus fuentes de satisfacción a nivel social, ¿no? El hecho de su ejercicio, su deporte, sus relaciones, sus amistades, pues se haya visto todo bloqueado, ¿no? Por lo tanto, están más tiempo en casa, con más tiempo libre, al estar más tiempo en casa, más tiempo en relación con la comida, eh, con más dificultad para hacer ejercicio. Entonces, esto ha podido incrementar la sintomatología, ¿no? Y por otro lado, nos hemos encontrado que ha habido muchas personas que han debutado de su trastorno alimentario durante la pandemia, ¿no? Por estos motivos que te decía antes, de la falta de apoyo social, de la falta de poder tener tu vida normalizada, tus relaciones y demás. Y por otro lado, estar más tiempo en casa, estar más tiempo también con redes sociales, viendo vídeos de cómo comer bien, cómo hacer ejercicio, cómo tal. Entonces la gente como que se ha obsesionado mucho con el ejercicio, con la alimentación, con tratar de cambiar su cuerpo, voy a engordar, no puedo permitirme engordar todo el día en casa.
Entonces, esto ha llevado a que también haya mucha gente que haya empezado en la pandemia con un trastorno alimentario. Mm. Y a veces también nos encontramos, ¿no?, en las consultas, personas que vienen por otra demanda, por ejemplo, ansiedad. Vale, tengo un problema de ansiedad y evaluando nos damos cuenta de que existe la posibilidad de un TCA. ¿Qué debemos hacer como profesionales si detectamos un TCA en una persona adolescente? ¿Qué pasos se deberían seguir? Vale. ¿Te refieres si lo detectamos nosotros como Si profesionales? nosotros detectamos que ahí Sí. hay un riesgo o ya Mm, hay un TCA. vale, Esta vale, adolescente nos lo está contando, pero ha vale. venido por otra cosa y los padres no Mm, son conscientes de ello, porque esto sí, también sí, sí, ocurre. sí, 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 totalmente. De hecho, a veces los profesionales o sea, el profesorado o el departamento de orientación de un centro educativo son los que se ponen en contacto con la familia para detectar, para comentar que está habiendo ahí un problema, que están sospechando un trastorno alimentario, que está haciendo conductas extrañas, porque pues no sabían nada, ¿no? Y la familia hay veces que tampoco era muy consciente de eso, ¿no? Por los motivos que sea. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer si detectamos nosotros como profesionales, porque viene por otra cosa y vemos que puede haber ahí un trastorno alimentario? Pues en primer lugar, pues saber si yo me siento capacitado para poderlo abordar o siento que se me escapa y que no tengo la formación adecuada. Si no tengo la formación adecuada y se me escapa, pues lo que tenemos que hacer es derivarlo a otros profesionales o a otro equipo que esté más capacitado, ¿no? A nivel público, los pasos a seguir serían primero médico de cabecera, que hace una primera valoración y puede ser un punto de referencia para todo el tema físico, de analíticas, de derivar a otros profesionales, ¿no? Y luego desde el médico pues se suele derivar a salud mental, que por lo menos en Extremadura, no sé en todos los lugares, pero por lo menos en Extremadura la unidad de salud mental es una unidad secundaria y la unidad de trastornos alimentarios son unidades terciarias. Eso significa que del médico o del pediatra pasa a salud mental de adultos, salud mental infanto-juvenil, y en el caso de que se agravara la situación o no se mejorara o fuera un caso más grave, se derivaría directamente a la unidad de trastornos alimentarios, en el caso de que la hubiera, Mm. que no en todas las comunidades autónomas hay unidades especializadas, ¿no? Y a nivel privado, pues hay centros privados y luego hay profesionales, como pueden ser nuestros casos, que trabajamos en nuestra consulta con personas que tienen trastornos alimentarios. Yo ahí lo que haría sería rodearme de un equipo o de profesionales que puedan abordar otros aspectos. Por ejemplo, nutricionista para abordar todo el tema físico, el tema nutricional, los mitos relacionados con la alimentación, o también tener esa relación con el médico de cabecera o pedirle a la persona que siga con el médico de cabecera, con el pediatra, que ese punto de referencia no lo pierda. O, por ejemplo, profesional de psiquiatría, en el caso de que veamos que necesita un tratamiento farmacológico. Eh, o si hace ejercicio físico, yo a veces también he contactado con profesionales, entrenadores personales que conozco que son más especializados en trastorno alimentario. En mi caso, pues he derivado algunas veces a Sara Tavares para abordar el tema del entrenamiento. Entonces, bueno, yo creo que es importante tener como una red, tener como ahí algunos profesionales de confianza especializados en cada uno en su materia, con los que poder trabajar coordinadamente, ¿no? Muchas veces también trabajamos con personas que están en seguimiento en salud mental y la parte psicológica, psicoterapéutica se hace desde el privado. Esto también ocurre. ¿M? Mm, Y cómo podemos nosotros trabajar, a veces no es tan fácil tener mm, acceso, por ejemplo, a la unidad de salud mental pública o al mm. profesional público que está llevando a un mismo paciente. Entonces, ¿cómo nosotros debemos proceder en estos casos y morir en el intento? Porque a mí personalmente a veces me Mm, resulta difícil. sí. Pues, a ver, yo creo que tenemos que estar
informados y colaborando con otros profesionales para tener muy claro en qué punto está, en qué situación, ¿no? Hay veces que en salud mental, pues el apoyo psicológico tarda en llegar, porque a lo mejor hacen un abordaje más con el psiquiatra y demás, y es más farmacológico en ocasiones, y otras veces no. Y otras veces sí que cuentan con psicólogo o han tenido una experiencia negativa con el psicólogo público y necesitan un psicólogo a nivel privado por los motivos que sean, o porque lo conocen o porque piensan que puede tener más experiencia o más dominio, ¿no? Entonces yo creo que lo que podemos hacer es, por un lado, no perder ese vínculo y esa relación con otros profesionales, tener tu propio equipo y luego, pues, también hay competencias, ¿no? Hay competencias que son importantes. Porque ¿qué hago yo para no morir en el intento? Pues, por un lado, tener la formación adecuada para entender lo que son los trastornos alimentarios, porque si no, me va a costar mucho trabajar con ello, ¿no? Por otro lado, tener paciencia, porque sabemos que los trastornos alimentarios no son enfermedades, trastornos rápidos, que se recuperan muy rápido por lo general, sino que tienen una cierta tendencia a alargarse o que duran más tiempo muchas veces, ¿no? Con lo cual, tener esa paciencia, esa tranquilidad, esa empatía también, que es muy importante desarrollar empatía porque son personas muchas veces muy jovencitas y hay que tener esas habilidades que seguro que tienes tú de trabajar mucho con adolescentes y con niños, y los que trabajamos más con adolescentes y demás, pues esas habilidades de empatizar, de conectar bien con la persona, de que se sienta cómoda y bien atendida. Que eso es algo que muchas veces se quejan, ¿no? Es que no me atendieron bien, que no conectan bien. O sea que esa parte también es importante. Y la perseverancia, ¿no? La perseverancia en el sentido de, o sea, tolerancia a la frustración también es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, madre mía, si es que llevamos un montón de meses, llevamos varios años y no acabamos de terminar de estar bien, ¿no? Y eso a veces genera mucha frustración en los profesionales, ¿no? Entonces yo creo que tener esa tolerancia a la frustración, de entender bien cómo funciona. Incluso también es muy importante la supervisión, ¿no? Con otros profesionales que te ayuden a desatascar ciertos procesos. Incluso, pues has tenido también aquí a Paula Cabal, ¿verdad? Sí. De Un Lugar Seguro, que son estos proyectos que nos ayudan a los profesionales a cuidar de nosotros, para no quemarnos, ¿no? Y esa parte es muy importante también, ¿no? Y otra parte es fundamental tratar con las familias. Te voy a hacer dos preguntas. En caso de que la Sí. familia quiera, ¿recomiendas que sea el mismo terapeuta el que trata a la familia o que sea otro terapeuta? Y en el caso de que la familia no pueda o por cualquier circunstancia o motivo, ¿qué podemos hacer? Vale. En el caso de que la familia pueda, yo recomiendo, a ser posible, trabajar de manera, o sea, el mismo profesional, trabajar con la persona afectada y trabajar con los padres, porque nadie mejor que esa persona va a saber el punto en el que está el paciente, como para intervenir en la familia. Pero hay profesionales que no tienen esta formación, a lo mejor en terapia sistémica, en terapia familiar y demás, con lo cual como que les cuesta trabajar con familia, lo ven como un estorbo entre comillas o quieren solo trabajar con la persona afectada o por su modelo de trabajar o lo que sea. En ese caso, pues hay servicios también para familiares, como asociaciones de familiares, que en casi toda España hay alguna asociación a la que podemos derivar. Hay una página web que se llama feacap.com, que es la Federación Española de Asociaciones de Trastornos Alimentarios, y ahí podemos ver el listado de todas las asociaciones. Y ahí generalmente suele haber un trabajo de asesoramiento con las familias, de a veces grupos de apoyo para familiares eh, o grupos de autoayuda. O sea que suele haber ahí un abordaje para familias, y esa puede ser la forma también de atender a las familias en el caso de que el profesional no trate a la familia, no se sienta preparado, capacitado, lo que sea.
Y en el caso de que no quieran acudir, pues tenemos que trabajar con la persona afectada. Mm. Y lo único, a veces podemos decirles que les gusta, comentarles que les parece, que nos parece importante poder hablar con ellos o incluso escribirles una carta, ¿no? Es decir, aunque no vengan, yo puedo llegar a la Mm. familia. Yo puedo mandarles una carta donde veo un poco la situación y lo que creo que es importante que sepan o cómo me gustaría que pudieran implicarse de alguna forma, de forma telefónica, de forma a través de videoconferencia, si no pueden venir a nivel presencial o ajustar un poco el horario, pues yo, aunque tenga un horario complicado de trabajo, pues vamos a intentar fuera del trabajo, fuera de tu horario de trabajo, pues llegar a esa familia, o sea, que vean un poco la predisposición y el sentido, para qué queremos que esté con nosotros, para qué queremos que, que- que intervengan, ¿no? O sea, trabajarnos la posibilidad, trabajar Sí, sobre la posibilidad de que esa colaboración exista. ¿Mm? claro, claro, claro. Poder buscar otros recursos, otras formas de Mm. llegar, ¿no? Sí, es O, por ejemplo, importante. imagínate que no viene la familia, pero yo le digo a la persona afectada, pues me gustaría que le dijera una cosa de mi parte a tu madre o a tu padre, ¿no? No desde, no desde reproche, ¿no? Sí, sí. Sino desde la intervención, ¿no? Dile que me gustaría que, si no puede hablar conmigo, por lo menos que le digas que me gustaría que a partir de ahora hiciera esto, ¿no? Que creo que puede ayudar mucho en el problema. Entonces, de alguna manera, estamos interviniendo y le estamos tratando de influir en esa Mm. dinámica familiar, ¿no? Muy importante. Antes comentaste algunas de las habilidades terapéuticas que Sí. son necesarias, ¿vale? Para el tratamiento con los trastornos de alimentación y mientras los decías me preguntaba si hay alguno que te parezca indispensable, que tú digas, es que esto lo hay que tener sí o sí. Yo creo que la tolerancia a la frustración. Para mí, seguramente la competencia más importante que he tenido que desarrollar ha sido esa, para no frustrarte, para no quemarte y para no decir, "Puf, esto no hay quien lo aguante", ¿no? Creo que eso es importante, tener nosotros la paciencia, la, la resiliencia y también la esperanza y el optimismo de que las cosas van a cambiar. Porque si no creemos nosotros que las cosas van a cambiar, no van a cambiar, por lo menos con nosotros. Mm. Por tanto, yo creo que también es como conocer que entre el 50 y el 80% de los casos se recuperan de un trastorno alimentario totalmente. Por lo tanto, bueno, lo normal, lo más frecuente es que te recuperes totalmente, independientemente de tu situación, independientemente del punto de partida, independientemente de las fases y de las crisis que pase la persona, que haya tenido ingresos, que haya tenido autolesiones, lo que sea. Independientemente de todo eso, habrá cosas que mejoren el pronóstico, que lo empeoren, pero independientemente de todo eso, te puedes recuperar totalmente. Con lo cual vamos a trabajar para eso, para recuperarte totalmente, con esa idea. Y si no, vamos a ver hasta dónde eres capaz de Mm. recuperar y de llegar, ¿no? Esa idea de que de los TCA se sale Eso es. y trabajarnos el terapeuta optimista contenido, que le llamo así, ¿no? Que llevamos dentro, porque es muy importante. De hecho, creo que tenía una pregunta, ¿no?, relacionada con las resistencias que solemos tener los profesionales para tratar a los trastornos de alimentación y creo que ya la has contestado. ¿Tú qué consejo le darías a un profesional de la psicología que quiere especializarse y trabajar con los TCA? ¿Dónde formarse? Que aún algunos que nos están escuchando a lo mejor no tienen formación en este ámbito y están pensando en hacerla. Qué le aconsejarías? Pues yo le aconsejaría que, que tuviera como un plan, en el sentido de que hoy en día yo creo que tenemos una formación tremenda, vamos, con esa tendencia a autoformarse.
que está muy bien estar formado, pero también está muy bien sacarle partido a esa formación, ¿no? Porque no podemos formarnos en todo, formarnos en depresión, en ansiedad, en trastorno alimentario, en todo y en todos los modelos porque es imposible. Entonces yo creo que hay que tener como un foco, ¿no? Yo me quiero dedicar a los trastornos alimentarios porque estoy colaborando con una asociación o porque voy a empezar a trabajar en una unidad de trastornos alimentarios o porque voy a trabajar con adolescentes, me estoy especializando en infancia y adolescencia y sé que ahí hay muchas personas con trastornos alimentarios, con lo cual que tenga un sentido la formación que estoy haciendo. Y a partir de ahí, ¿dónde, dónde formarse? Pues hay muchas formaciones. Yo recomendaría, por un lado, jornadas, congresos, incluso hay jornadas que son gratuitas en muchos sitios con motivo de lo que decíamos antes, del 30N o con otros motivos, pues hay jornadas que a veces son gratuitas, o sea que va a tener poco coste y ya puede empezar a formarse. Lógicamente también luego hablaremos de lecturas también, que son importantes. Y luego hay cursos de especialización, por ejemplo, en Norte Salud hay un curso experto en trastornos alimentarios o experto en psicología de la obesidad, en psiconutrición y demás. Del que tú Y además eres formador. sí, he sido formador durante 4 ediciones, ahora ya no, pero he sido docente durante 4 ediciones. Y, por ejemplo, antes hablábamos de la escuela online de Clínica Cabal, o hablamos de Clínica Cabal, pues ahí en la escuela online yo tengo un curso de grupos de apoyo para familiares de personas con trastornos alimentarios, sobre todo si vas a trabajar mucho con familias y especialmente con familias a través de grupos, pues puede ser una formación útil. Y luego hay máster. Yo te recomendaría que vieras un poco el plantel de profesionales y que sean profesionales de prestigio, pues Montserrat Grael, Natalia Seijo, profesionales que llevan mucho tiempo trabajando y que son profesionales de referencia. Ujú. Y a los que ya trabajan o estamos ya trabajando, ¿vale? Con los trastornos de conducta alimentaria, ¿qué nos aconsejas? Pues seguir haciendo formación, porque siempre hay que estar actualizado y conocer bien todo lo que hay acerca de los trastornos alimentarios, ¿no? Supervisión en el caso de que nos atasquemos y que queremos mejorar una situación con un paciente y demás. Eh, y autocuidado también. Muy importante. ¿En qué edad notas ahora que puede estar debutando un TCA y qué tipo de paciente nos podemos encontrar? Porque ha cambiado el perfil en los últimos años. Sí, ha cambiado el perfil en los últimos años. Antes se diagnosticaba poco a los chicos. Yo creo que no era porque no hubiera, sino porque estaban infradiagnosticados. A una chica cuando llegaba a un psiquiatra, a un psicólogo, un médico con una serie de condiciones, pues delgada, con dieta y demás, enseguida se saltaba la alerta de poder ser un trastorno alimentario. Pero cuando venía un chico con las mismas características, pues podías pensar que tenía un problema de rendimiento, un problema en casa, un problema con alguien, pero no pensabas, no te saltaba la alerta del trastorno alimentario, con lo cual, por eso digo que creo que estaban infradiagnosticados y ahora creo que se están diagnosticando más, con lo cual estamos viendo más casos de chicos y también estamos viendo casos de niños más pequeños, que antes a lo mejor la de inicio podía ser 13, 14 años y ahora estamos viendo niños de 9, 10, 11 años que empiezan a desarrollar un trastorno alimentario en esa edad. Por lo tanto, sí que es cierto que cada vez vemos casos de niños y de niñas más pequeñitos. ¿Y esto con qué, estos niños tan pequeñitos, ¿vale? Que estamos viendo y que están debutando, ¿con qué lo relacionas? Bueno, yo creo que el acceso a la información es mucho mayor ahora que antes. Antes tú podrías tener eh, comentarios acerca de tu cuerpo de tus amigos, de tus vecinos, de tu familia,
de tus compañeros de clase. Pero ahora que cada vez se accede antes a las redes sociales, pues puedes tener, por un lado, compararte físicamente con, con muchos más niños, con muchas más personas, con famosos, con personas influyentes, continuamente comparándote con otras personas, es fácil que haya un desagrado con respecto a tu imagen corporal, a tu vida, a tus cualidades personales o a lo que sea, porque la comparación es mucho mayor y la insatisfacción puede ser mucho mayor. Por tanto, yo creo que el acceso a la información en Internet de qué hacer para adelgazar, ahora es mucho más fácil. Tú ves a Google, ¡pum!, qué hacer para adelgazar, pero antes nosotros, pues, como no vayas a un nutricionista, no vas a saber nada, ¿no? O alguien que te pueda informar de tu entorno cercano. Y yo creo que eso también ha influido mucho, el acceso a la información y la comparación social y el acceso a redes sociales muy visuales, donde estás continuamente comparando tu cuerpo con otros. Sí, y los mensajes que le damos al final a los niños, porque hablamos de niños de 9, 10 años, ¿no? Todos Sí, esos sí, mensajes de que también ellos tienen que estar delgados. Es cierto que hay sí, sí. una gran campaña o ha habido sobre la obesidad infantil, se ha hablado mucho, también a Claro, las madres se les presiona de que los niños sí, tienen sí, que sí, comer saludables, pero están bombardeados de sí, sí, comida sí, insana. sí, Supongo que sí, todo esto va creando un caldo para hablar del cuerpo. Es un factor de riesgo estar hablando de esto en casa. sí, sí, sí. Es un factor de riesgo la preocupación excesiva por la imagen corporal, por el peso, por la alimentación un poco obsesiva, alimentación sana y demás. Y desde luego los mensajes acerca del cuerpo, las críticas físicas, todo eso, desde luego son factores que influyen, ¿no? No son determinantes en el sentido de que no por sí solo va a generar un trastorno, pero sí que son gotas que van llenando el vaso, ¿no? Con lo cual se puede desbordar. Mm. De hecho, cuando te escucho a ti, otros compañeros expertos en el tema, habláis de la importancia del cuerpo de otro, no se habla, ¿no? Mm, 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 Vale, mm. de inculcar esto. Y otra cosa de la que te he oído hablar que me ha gustado mucho es lo del concepto de cuerpo único, ¿no? A mí eso me ha quedado súper grabado cuando te he Sí, 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 escuchado y bueno, me sí, sí, gustaría sí. que lo explicaras aquí para nuestras oyentes. Yo la primera vez que escuché hablar del cuerpo único, lo escuché en una chica que era experta en imagen personal y empezó a colaborar en el blog, se llamaba Aisea Villarreal, y ella hablaba en uno de los artículos sobre el único cuerpo, ¿no? Y me gustó mucho el concepto y desde entonces lo suelo utilizar y hace referencia a ese cuerpo que vemos en los medios que se repite mucho, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos en una época previa a la Navidad, ¿no? Por tanto, próximamente veremos muchos anuncios de colonia. Y claro, ¿cómo es el cuerpo de las chicas que anuncian colonia? ¿Es un cuerpo único que se repite mucho con un patrón similar o hay diversidad de cuerpos? Hay personas jóvenes, personas mayores, personas más gorditas, personas más delgaditas o hay un cuerpo. Y en los chicos igual, como es el cuerpo de los chicos que se repite mucho anunciando colonias. Si solo vemos un tipo de cuerpo, nuestro cuerpo no se ve representado, parece que no existe. Y si no existe y no se ve representado, podemos pensar que hay algo malo en él y que tendríamos que cambiarlo. Cuando no hay nada malo en tu cuerpo, lo que hay que cambiar es la poca diversidad corporal que hay en los medios. Si hay más diversidad corporal, nos sentimos representados con nuestros cuerpos y no nos sentimos mal, porque nos podemos identificar como que estamos ahí, existimos, ¿no? Mm. Gracias porque lo explicas muy bien y me parece un concepto importantísimo y para reflexionar. Mm, mm, mm. Vamos a ir terminando, pero no sin preguntarte por bibliografía imprescindible para después dejar con otros datos que nos has dado en la página del podcast. Así que dinos tu lista, Antolín.
Bueno, pues lista. ¡Pum! Bueno, voy a seleccionar alguno muy concreto, ¿vale? De Mm. diferente temática. Por ejemplo, un manual de referencia más o menos actualizado es el de trastornos de la conducta alimentaria y obesidad, un enfoque integral de Morandé, que falleció desgraciadamente hace poquito tiempo. Montserrat Grael y Blanco trabajan en el Niño Jesús, o trabaja también Morandé en el Hospital Niño Jesús, que es un centro de referencia. Es de la editorial médica panamericana, que creo que es del 2014, creo recordar, del 2014. Y bueno, es un manual de referencia, es muy completo, es de esto libro gordo de Petete, donde viene un montón de cosas para llevar a cabo un tratamiento eficaz y adecuado, ¿no? Sería como un manual así de referencia. Luego hay muchos libros actualizados. Yo lo que haría sería buscar profesionales de referencia y cuál es lo último que han publicado, ¿no? Luego, por ejemplo, si nos queremos dedicar a temas más de prevención o de hacer talleres en institutos o lo que sea, pues recomiendo que se llama Buenas prácticas en la prevención de trastornos de la conducta alimentaria, de Pedro Manuel Ruiz Lázaro, José Mariano Velilla y Esperanza González, de la editorial Pirámide. Este libro es bastante actual, es del año 2017, ¿vale? Y luego, por ejemplo, tenemos para familias el de los trastornos de alimentación, guía práctica para cuidar de un ser querido, de Janet Treser y colaboradores, de la editorial Desplé de Brouwer. Este es un manual muy interesante para las familias o si trabajas con familias, ¿vale? Y yo, si quieres, sigo. Sí, bueno, nos puedes dar algunos más. No toda la lista completa porque No debe toda ser la lista infinita. completa, pero, por ejemplo, hay veces que te dicen, bueno, pues algún libro de alguna persona que haya sufrido el trastorno y que se haya recuperado y demás. Pues a mí me gusta mucho Niños perdidos, de María Casas, que es un libro estupendo, es un libro autobiográfico que cuenta un poco su historia con el trastorno alimentario y está recuperada felizmente de un trastorno alimentario y demás. Y luego tenemos también el de ¿Y tú quién eres?, de Marta Tena, Briceño, que lo cuenta un poco a modo de diario. Cuenta un poco a modo de diario. Entonces, va contando diferentes etapas, diferentes capítulos de su vida, pues cuando fue a la universidad, cuando fue al colegio mayor, cuando fue a las vacaciones y los eventos que se produjeron en ese momento y en esa situación. Entonces son libros de referencia. Y luego, pues, por ejemplo, Entrena bien, vive mejor es un libro sobre entrenamiento físico de Sara Tavares y Guillermo Alvarado, de la editorial Tutor, y en este hay un capítulo específico sobre trastornos alimentarios y ejercicio físico, que también es otra cosa importante que no se suele hablar de ello, y aquí hay un capítulo específico sobre cómo entrenar con personas que tienen trastornos alimentarios. Y bueno, pues Cuida de ti, de Cristina Álvarez, de autocuidado, para mejorar la relación con la comida, Psicología de la alimentación, de Andrea Arroyo y Nayadó, para estudiantes, sobre todo estudiantes de psicología o estudiantes que estén iniciándose en trastorno alimentario, como me decías antes, o el de psiconutrición, también me parece muy interesante, de Griselda Herrero y Cristina Andrades. Aprende a tener una relación saludable con la comida. Vale, pues de todo esto dejaré los links y la información en la página. Nos despedimos ya, pero quería, ¿no?, con motivo del 30N, que nos dejes un mensaje final y cerramos la entrevista. Bueno, esa la tengo fácil. De los TCA se sale que vamos a hacer una campaña que está relacionada con eso, el 30N. O sea que estar muy atentos ahí a Comete el Mundo, porque vamos a liarla muy gorda. Vale, pues ¿sabes qué? Lo voy a titular así el podcast. Entrevista con Manuel Antolín, experto de los TCA, se sale. Perfecto.
Muchas gracias y espero volver a verte por aquí. Seguro un abrazo. Sí, un honor. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Y a ti, gracias por escucharme y llegar hasta el final. Tienes todas las notas de este episodio en mi página web elenapiñeiro.com/podcast. Hasta la próxima.